¿Cómo están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Hace calor, ¿verdad? No. Se está prendiendo la línea 15 acá muy cerca, así que de por ahí si tenían que salir sobre Estados Unidos no transiten. ¿Cómo? ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo bien? Todo bien, todo, Bueno, todo en bien. el Opucú, ¿verdad? Sí. Se prende un colectivo. Pero Una viste que diputada. son unidades hace una nuevas las oficina que... acá. Literalmente es en... Gente. Son unidades nuevas, eso que me llama la atención. Son unidades nuevas las que se incendian. Más No o sé menos. por qué, habría que ver. Más o menos. A uno, el pobrecito, se le cayó un árbol en el seminario metropolitano. Sí, Se cayó un árbol sí. sobre Y bueno. un vehículo terrible, ¿verdad? Hay que No. terminar en enero. Ah. Mañana dicen que termina, ¿verdad? Ah, No sé sí, cómo dicen. viene. Hay una Sí. leyenda que habla de eso. De Que que, termina en el 31. Pero todavía está por ver. Claro. Intentando llegar. Vamos a ver qué onda. ¿Qué tal, Toto? Bien, Mariana, ¿y vos? Bien, un ¿Todo saludo bien? a toda la audiencia. Bien, Estoy ya bien. notando descolorida hoy. ¿Por qué descolorida? Bien ahí, estás ahí, ¿verdad? No, estoy, Bueno, ¿todo bien? Estoy de nude. Por si la Estás gente de piensa nude. que viene con rayas nomás, ¿verdad? No, no estás de color nude. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué ocurrió en el país, señora, en las últimas horas? Yo estoy un poco desconectado Hace días. del país. ¿Ella popona? Estoy un poquito desconectado, ¿verdad? Varios temas. ¿Qué, En por el ejemplo? Parlamento, por ejemplo, se recibió el Este pedido de desafuero que se desafuero. va a tratar en 8 días para ver si se convoca una Extraordinaria. extraordinaria al Senado para... Estamos hablando del senador Ahora Zacarías. abrieron, sí. Y hay a raíz de eso todo lo que se deriva dentro de lo que es el Manifestaciones a favor y en contra. grupo, claro, y también el grupo Más de en Payo contra. Cubas, en fin, están todos discutiendo. Siguen las críticas al presidente por cómo encaró el tema del 2 y 3 de febrero. El aniversario. Sí. Pero así no pasó Ah, nada. no pasa nada. 20.000 desaparecidos. Nada, El nada. aniversario de Ciudad Alegre. Y bueno, que Nada no hubo. Sí, ya. Preguntarle a la familia de los torturados de eso. Es una Sí. pelotudez. Yo te digo, y bueno, es lo que dijo el presidente, digo, ¿verdad? No lo que está Claro. poniendo la gente, ¿verdad? y Pero bueno, ya dije una vez, ya me estoy cansando porque el otro Sí. día me mandaron al de la China también por eso. Porque, sí, a ver, recuerdo. yo no sé si... Estamos los conceptos todos distorsionados, ¿verdad? Claro. Entonces, la función pública es una carga pública para quien ejerce, sea de Así es. representación o sea de designación. Ujú. En todo momento uno va a representar, digamos, al Estado. Y hay algunas cuestiones inherentes al cargo o a los distintos cargos que entran a pesar y hay ciertas, concesiones que tiene que hacer una persona para renunciar a ciertas situaciones que para algunos pueden ser privilegios y para otros pueden ser otras cuestiones. Ujú. Por ejemplo, si vos trabajaste todo el año y te designaron ministro De las vacaciones. y 3 meses después, 4 meses después de haber asumido, llegó diciembre y no te vas de vacaciones, No viejo, ¿qué vas a pretendan, hacer? si te vas, no pretendan que te aplaudan. Pero no, en ¿y todo qué? caso. No te vas, tenés que cumplir el año como todos los Sí, sí. cristianos y no te vas, pero yo soy ministro, bueno, no me importa. Eh, Es una carga. sí. Así como si sos presidente de la República y te querés tomar vacaciones, no está escrito en ningún lugar, pero quedaría muy mal que te vayas a Orlando, que te vayas a Barcelona, que te vayas a Camboriú, que te vayas no sé dónde fuera del Sí. país de vacaciones, Así es. o que tu familia se pegue unas vacaciones fuera del país. Digamos que tu familia se pegue, no está mal, pero vos siendo el presidente, si permiso me da vacaciones un rato a Punta Cana. Y no está prohibido. Pero digamos, no queda mal, ¿verdad? Nadie se muere por no irse 5 años de vacaciones, ¿verdad? Y así No hablábamos el queda otro bien. día, ¿cómo? No queda bien, es lo que No queda bien. Claro, no queda bien, quiero decir, queda mal, ¿verdad? Nadie se muere por no irse 5 años de vacaciones y qué sé yo, ¿verdad? No sé. Bueno, no, digo si estás a esa Aquellos que están esfera, acostumbrados a tener 2 veces vacaciones al año, eso. y sí, pero eso a lo que Uno, voy es, uno en Aspen y otro Claro. en la playa. a lo que voy nomás es cuando Jodido. llegas al cargo, Claro. tenés que aprender que hay ciertas cuestiones que Claro. tenés que resignar. Como también está cuando vos asumís la presidencia de la República, asumís un rol. Ujú. Ese rol y esa investidura presidencial que vos asumís tiene ciertas condiciones. Vos sos el presidente de la República. Ujú. Vos no hablás cuando vos querés. Vos hablás cuando la investidura exige que des declaraciones y tampoco lo haces como querés. Lo haces a la altura del presidente de la República. Ah, tú eres el Y me van a decir, sí, pero a él le gusta romper el protocolo. Él es un chistín. Él es un chistuelo que hace estas cosas para quebrar. Él hace visitas sorpresas al Instituto de Previsión Social y, oh sorpresa, a las 9 de la mañana le encuentra la gerente médica al presidente están y le todos. dice que están todos de sorpresa ahí. Él es un loquillo que rompe. No, la investidura presidencial te marca una cuestión.
Entonces, así como el otro, que tanto se le criticó y que se dijo balina de goma y todos los escándalos que quedaban para el, digamos, para el arcón de los recuerdos, como diría alguien Se por quitó ahí, la novia. este a pasos agigantados también hace lo suyo. Claro. Entonces, sé que hay una corriente de personas que dice el presidente tiene que hablar todo el tiempo, después critiquemos lo que dice. Y después está otra corriente lo que piensa que el presidente no puede andar diciendo cualquier banana todo el tiempo. Claro que no. Entonces, alguien Sí. tiene que marcar tienen que enmarcar nuevamente y decirle a todos los que lleguen al lugar, señor presidente, usted no habla cuando usted quiere. Usted habla cuando la situación lo exige. Claro. Me pareció espectacular lo que hizo en Davos cuando habló del tema de Venezuela, pues me parece lo más firme de su discurso, digamos, hasta aquí, me parece excepcional, pero derrumba todo pues cuando viene acá y hace el chiste. Entonces, alguien tiene que Venezuela, enseñarle ¿verdad? a los presidentes, ¿verdad? Claro. De A alguna ver, vez. sí, yo entiendo, Toto, pero a ver. Lo que no podemos negar es que el presidente es estronista. Pero ¿verdad? claro que A no ver, se no, puede no, negar. quiero cerrar la idea ¿verdad? nomás, quiero cerrar la idea. Lo cual per se no está mal. O sea, Sí, uno puede criticar, digamos, te puede gustar o no, per se no está mal. Digamos, cada uno puede tener sus gustos y sus simpatías, ¿verdad? claro. De hecho, siempre trató de jugar medio a medias tintas con el tema, Sí. ¿verdad? Dijo, con sus luces y sus sombras, esas frases prehechas que te mandan a hacer siempre los asesores, ¿verdad? Lo que uno pediría es lo que estás diciendo vos, ¿verdad? Claro. Que acorde a la investidura uno diga, por lo menos tenga cierto respeto. Nadie le pide al presidente, ni tampoco puede hacerlo porque no le da la carrocería, ¿verdad? Para hacer un análisis sesudo, ni Claro, profundo de la no. dictadura, ni sus consecuencias sociales, ni económicas, No, ni olvídate. educativas. Pero lo que sí se le pide es respeto a las víctimas. Es más, Claro. yo ni Tampoco pensaba que o el tan mucho presidente como eso, ¿verdad? ni pensaba que el presidente salga así, no, esto fue un bandida. Yo no esperaba eso. Esperaba nomás Nadie pide discreción. eso. Me suele el cargo y decir, sí, estamos viendo cuál es la agenda. Por serio? supuesto. ¿Esperaba eso tú? No, pero algo No, más. nadie esperaba eso, ¿en Sí, serio? no. Y sí, yo esperaba eso. A ver, si serio? Está el presidente. yo no o sea, esperaba que el tipo el presidente, perdón, salga a decirlo públicamente de manera espontánea, pero si era Lo que pasa abordado, es si era abordado, yo pensé que le iba a decir, sí, vamos a marcar una agenda y punto. ¿verdad? Aparte de todo, demasiado torpe, disculpame, demasiado torpe. Evidentemente le iban a preguntar sobre eso. Pero, Preparar claro. una línea, hermano. Pero- Preparar una Todo línea, lo- hermano. pero y va a hablar preparar Pero Maru. tu- se sabía Mariana, que por le iban favor. a preguntar eso. Por eso te digo. Mariana, No, estás la- viendo la dictadura de... De hecho, de le van a Felipe preguntar María. eso toda la vida. No, o sea, nada más agregando a lo que ustedes dijeron, por supuesto, de muy mal gusto. Ahora, yo cuando te decía, de verdad te sorprende, hay una frase que dice, lo que natura no da, Salamanca no presta, ¿verdad? Yo creo que Claro. uno sabe Sin duda. que no es mucho lo que va. O sea, a mí no me sorprende mucho. Parece que nos da tema de conversación, fue Aparte- inapropiado, A ver, Iba. todos me los sorprende. periódicos ni mencionaban la situación. Claro. pero que no hay forma, claro. Desde las 5 de la mañana se estaba hablando del tema, desde todos los programas. Se Pero se estaba va a seguir pasarle una hablando. línea que diga al tipo lo que más o menos. por Lo eso que pasa es que le te puede pasar una digo, línea, tirarle un Felipe, pero después, copiatín. claro, acabada la línea, va a seguir, o sea, no hay forma de que uno es lo que es nomás. Sí, pero por lo menos no juegues con, o sea, no llegues al humor, porque encima metiste un chiste, No, yo perdón, estoy de pero de acuerdo, mierda. no estoy lo defendiendo. Digo Perdón que en francés, pero un es chiste de mucho mierda. pedir que salga ahí, o sea, tipo, no. No costaba, pico, una línea. Yo no creo que haya decirle, asesoramiento que presidente, borre por si todo te eso. llegan a preguntar, Decí tal Tirana cosa. esto, decimos claro. nomás que vamos a meter en la agenda. Cualquier vamos cosa, a meter en la menos, agenda. menos no hagas humor. Eso Claro, nomás. Tipo, vamos a meter en la agenda porque le estaban buscando Claro. a las puchas cada descarga. Cada- grande que yo el Pero presidente igual de la usted, República. hace Directo falta se pico fue. que alguien le diga. No, No vaya nomás a hacer chiste de esto. Y bueno, en serio, no pero hace como, falta. Se pero supone que como hay decís, asesores. pero como decís, Mira, anda a Mariana, ver, pero eso no, ya no es. a ver, vos, No, tenés claro, vos tenés la sentido propia común. respuesta de No hagas chiste. Claro, pero si hace falta decirles, claro que hace falta, si Claro. lo que vos estás diciendo, lo que Salamanca no, ¿cómo es? Lo que Natura no da, Salamanca no presta, ¿verdad? O sea, si ya sabés, Nico, que el Y tipo, por eso te digo, si te digan lo que te digan los asesores, a la hora de la hora te va a salir nomás. la pregunta es, ¿le dijeron o no? Bíblicamente, para no ser tan mala, es de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? No puedes pues, sacar lo que no tenés. Mariana, estás hoy, te digo, impresionante con las frases. No, porque está muy... Estás en está algunas medio- voces nada. del Olimpo con Mariana. Bueno, Nada hablemos de que ver. Cenavico, ¿les parece? Sí. Mejor. Dale, Vamos a hablar de esta Vamos a situación Cenavico. que también, digamos, ha generado cierta, Sí. cierto debate en la Interesante. semana, interesante en algunos Sí. puntos, por supuesto, y en otros, por supuesto, muchas consultas y muchas preguntas, así que vamos a habilitar también nuestro número de WhatsApp. Está la titular de Cenavico con nosotros. Karina, ¿cómo está? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un gusto estar acá nuevamente. Realmente feliz, Toto, porque eso es lo que buscábamos realmente, que el debate se abra y que la gente pregunte. Que pueda hable- ser público, ¿verdad? Lo más público posible. Sí, porque imagínate que son temas que siempre han estado sobre el tapete pero que nunca se han debatido. Claro. Entonces este es un lindo momento para transparentar procesos, para mostrar resultados, ¿verdad? Para algunos les parecerá positivo, para otros negativo, pero eso es lo lindo, ¿verdad? Que la gente pregunte, que sepa, que entienda
y que si es que hay que hacer algún tipo de ajuste se haga, ¿verdad? No, y se Porque- puede responder también a esas dudas que, digamos, las primeras que se generan a primera impresión, ¿verdad? Que lo vamos a hacer sin duda general. Tal vez eso jurídico Cenavico. Iván, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Toto. Buenas tardes a toda la audiencia. Muchas gracias por invitarnos. La verdad que el programa nos va a ayudar también a esclarecer un poquito las cuestiones jurídicas, ¿verdad? Que están quedando en dudas para la ciudadanía y para la prensa misma. Voy a tratar de decirte, doctor Lobos, en lo que va al programa, para no decirte caquino, ¿verdad? Aunque si se me escapa, me avisan, por favor. Sin Doctor Luis problema. Rolón, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, un saludo especial a quienes me acompañan en el panel y a los co-conductores del programa también, de la audiencia. Después voy a tener una pregunta para vos que no tiene que ver con el tema del programa, pero creo que en estos días termina lo del LACIMEFOR, ¿verdad? Sí. Sin resolución todavía. Sí. Se van a enterar, qué sé yo, el 7, 8 de Es marzo se van a enterar qué pasó. lo que con el uno programa. presumía estaba ocurriendo, creo que yo lo llegué a decir acá. Vamos a hablar en un instante de eso. Sí. Vamos a arrancar la pregunta. Mariana, contigo, por favor, porque... Bueno, cómo O no. si no, Sí, tenés que me batallar con gustaría esto. darle la palabra justamente al doctor Luna. Digamos, escuchamos o seguimos un poco de su postura, un poco respecto al tema de la disposición de bienes, bueno, por parte del Estado. ¿Cuál es un poco ya para que la gente tenga idea del escenario y luego podamos ir debatiendo más al respecto? Bueno, en primer lugar es un tema de cierta complejidad que vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Todo aquello vinculado al comiso y a la incautación está regulado en una serie de leyes. Y también hay proyectos de ley que están ahí en espera que profundizarían este tema. Tradicionalmente el comiso es cuando el Estado y sobre todo sus órganos de seguridad se hacen de objetos y de bienes vinculados a una actividad lícita, pero vinculados a la comisión del hecho. Armas. Supongamos que, por ejemplo, se allana un laboratorio de cocaína. Se incauta el éter, la acetona, los precursores, todo aquello que se utiliza para hacer la droga. Y si hay droga, se incauta la droga. Ahora, dentro de la estrategia global de lucha contra las drogas, una parte nueva de este enfoque es enfocarse sobre los activos de las organizaciones criminales. Y es ahí que aparece algo más novedoso y que es relativamente reciente de decomisar e incautar bienes de las personas supuestamente vinculadas a actividades ilícitas, sobre todo aquellas actividades criminales que tienen una atención especial por parte de los estados, como el narcotráfico, el terrorismo, etc. Entonces ahí es que hay, desde mi perspectiva, un problema, porque en el caso de la incautación y la disposición que hace la Cenavico, que tiene una ley que le autoriza a ello, no es un problema con las personas que están sentadas acá, sino con el propio Con la legislación. concepto y la aplicación que se hace de la incautación hoy día, es que el Estado se hace de bienes de personas sobre cuya inocencia o culpabilidad no existe una decisión definitiva por parte de los órganos del Estado. Eso, grosso modo, y para empezar, digamos, porque si uno observa con mayor detenimiento la legislación al respecto, va a encontrar cosas que son más preocupantes, ¿sí? Pero hay problemas con el concepto de propiedad privada que está establecido en la Constitución Nacional, con la prohibición de confiscación que está establecida en la Constitución Nacional, con la presunción de inocencia que está claramente establecida en la Constitución. Y por otro lado también hay cuestiones que... ¿Puedo preguntarte algo, doctor? Sí, claro. Solamente, cuando vos decís, o sea, digamos que para vos no se puede disponer, pero sí administrar, que tipo jurídicamente disponer, vos podés vender, por ejemplo, digamos, pero sí administrar la cosa durante o... Reitero, es un tema de mucha complejidad, pero Sí. a priori no es que yo tenga problemas. Yo No, pero entiendo tu postura, que hay, digamos. y no solamente yo, he leído a otros colegas también hacer objeción al respecto, Sí. que el Estado se haga de ciertos bienes, los administre, pueden disponer inclusive eventualmente la venta y Por eso. el producido por Sí. una empresa, por ejemplo, vinculada a actividad ilícita, y eso vaya a formar parte de los fondos de una entidad estatal, lo que se utilice para ciertas actividades estatales como la recuperación de adictos, etcétera, tiene problemas de constitucionalidad. Esa es una cuestión que surge a priori. Luego, hay cosas, como decía, que si uno mira con más detenimiento la propia ley, hay mucha vaguedad y en todo lo vinculado. Es una perspectiva mía que se aplica, no porque yo lo haya inventado, sino que yo entiendo que es importante aplicarla a todo aquello que está vinculado a la afectación de derechos, libertad y garantía. Cuando hay vaguedad y falta de claridad en todo aquello que esté vinculado a derechos, libertad y garantía de las personas, es muy peligroso. Por ejemplo, determinación de actividad ilícita.
según todo lo que uno lee y mira y escucha, dice, pero ¿cómo se determina que un bien está vinculado a actividad ilícita? Eso no queda claro de lo que uno ha leído. Pero yo particularmente estoy trabajando en un libro sobre leyes y proyectos de ley que tienen problemas de constitucionalidad y convencionalidad, o sea, que tienen algún problema con las convenciones firmadas, ratificadas y canjeadas por nuestro país, concretamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Y esto es un tema que yo particularmente no lo tengo acabado, ¿sí? La ley de la CENAVIC es una ley bastante importante en su extensión. También la 4.275, que está en vigencia del 2012, aunque no parece que no se le aplica mucho. La ley 1.340, que es la que penaliza el narcotráfico, también habla del comiso, pero ahí se refiere a eso que te decía, objetos y cosas vinculadas a la comisión del ilícito, no a la propiedad de supuestos. Entonces es un tema muy complejo y yo no tengo una opinión tampoco cerrada ni definitiva sobre este tema. No quiero ser ligero en esto. No, no, no se está juzgando, digamos, la situación. Es un tema que el doctor está hace 2 o 3 años está con ese tema, ¿no? Está analizando, tengo entendido. Sí, así es. Se va a volcar después a un libro. Ahora, le pregunto a la ministra Karina. Acá hablamos de confiscación, incautación, comiso. Entiendo que hay una batería de leyes que se tiene que tratar ahora empiezan el tratamiento en marzo, que tienen que ver justamente con la lucha contra el lavado, el narcotráfico, en fin. Mientras tanto, estamos, según el doctor Luna, navegando en aguas sinuosas. De todas formas, lo que entiendo no se podría continuar es que el señor Cucho estuviera siendo bajo proceso judicial y los bienes del señor Cucho administrados por sus allegados. Es como que, en fin, es lo mismo. Pero de todas formas, yo pregunto, ¿el procedimiento de la CENAVICO está riñendo con la Constitución? Bueno, primero que nada, respetando muchísimo la opinión del colega, ¿verdad? Porque esta no es una cuestión ni personal, ni es una cuestión contra la ley actual en el sentido específico en sí, ¿verdad? Con respecto a eso, Pedro, bien, yo no me creo con el monopolio de la verdad, pero en lo absoluto, ¿verdad? Respeto muchísimo la opinión de los colegas y como dije desde un principio, es lindo que se abra el debate, porque existen demasiadas teorías al respecto, ¿verdad? Y existen muchos puntos de vista, ¿verdad? Nosotros los abogados no nos destacamos justamente por mirar una sola cosa de 10 maneras distintas y tener teorías distintas. Yo le puedo dar una visión, Pedro, ¿verdad? Sin entrar a juzgar si es o no de una o tal manera, de una manera o de otra, ¿verdad? En el sentido de que, para mi punto de vista, desde lo que yo he visto, tanto internacionalmente como en la aplicación aquí en Paraguay, el concepto en sí de comiso no es un concepto establecido. Para mí, el concepto de evidencia en sí es algo recién, que hay que trabajarlo muchísimo, es un tema complejo, como dijo el doctor, pero recién en juicio oral, ¿verdad? Es cuando uno tiene un concepto acabado. Uno, principio de investigación penal, lo que tenés son indicios y lo que tenés son cuestiones que tienen un valor probatorio importante. Para que corresponda como una evidencia en sí, evidencia como tal es específicamente lo que llevó a realizar el hecho punible en sí, ¿verdad? Pero existen otros elementos también que son considerados elementos producto de. Entonces, producto, como dijo el doctor recién, como hizo referencia, producto no de un ilícito, sino que producto de un origen ilegítimo. Entonces, cuando hablamos del concepto de derecho de propiedad, que es un concepto muy amplio y que es el concepto que la Constitución Nacional protege, desde mi punto de vista, insisto en ese sentido. Me preocupa eso, porque es sujeto a interpretación todo. Claro. Ese es el tema. No, y por eso te digo, por eso siempre aclaro y me hago responsable de mi punto de vista en ese sentido. Para mí el derecho de propiedad no queda vulnerado en este sentido porque el titular sigue siendo la persona procesada. En ese sentido lo que se hace es administrar un bien ante la sospecha de que su origen es ilícito. Entonces, ¿qué pasa? Yo estoy comprando este objeto, yo, Karina Gómez, ¿verdad? Que estoy procesada por un hecho punible. Las garantías constitucionales son para mí, para Karina Gómez que está procesada. No existen garantías constitucionales para el bien. El bien no es culpable ni inocente. El bien no tiene una sanción de pena privativa de libertad. El bien es lícito o ilícito. Y lo que se debe determinar es el origen con el cual se adquirió el bien. Es así
que el entendimiento en sí en nuestro código, si bien se contempla dentro del Código Penal, el comiso y el comiso especial autónomo, que son las figuras justamente que, bueno, ampliamente, de verdad, son mucho más largos de explicar, pero que hablan del por qué el Estado puede justamente por medio de una sentencia quedarse con eso, es porque el derecho de propiedad no es un derecho que se consolida con el tiempo. Entonces yo te puedo decir, Pedro, mira, o Toto, ¿sabes qué? Si vos compraste algo con dinero sucio o dinero ilegal proveniente de cualquier actividad ilícita, no es que vos entras a la cárcel y que después salís y que con el tiempo vos tuviste el derecho, porque tu derecho estuvo viciado desde un principio, porque no tenías por qué adquirirlo, porque no tenías por qué tener esa plata. Pero entonces se puede aplicar, por ejemplo, para poner un ejemplo nomás, a senadores que están siendo investigados, incluso ahora están en puerta de proceso. Yo te voy a dar ejemplo de otros países, por ejemplo, te doy ejemplo de otros países de donde nace esta tendencia, porque es que el Estado ahora está presentando leyes y todo eso. Primero en puerta a lo que va a ser la evaluación Gafi, y de todos los países que formamos parte de todo esto, en la lucha contra la criminalidad, contra los organismos justamente de crimen organizado, lavado de dinero, etcétera, narcotráfico, es que se entendió históricamente que la única forma de ganarle al crimen organizado es combatiendo justamente la parte logística de los mismos. Porque no sirve de nada que estén dentro de la cárcel y que la estructura criminal siga justamente operando desde afuera. Entonces, ante esa presunción, en otros países empieza este tipo de tendencias. Colombia, México, en Guatemala han decomisado o han extinguido, pues ellos tienen una ley que se llama extinción de dominio, que es parecida a nuestra ley, o sea, que es casi lo mismo que el comiso especial autónomo, 50 millones de dólares a ex parlamentarios y a políticos por hechos que tienen que ver con el enriquecimiento ilícito, por ejemplo. ¿Por qué? Porque si no es como entrar a la cárcel 2 años después salir y después salir millonario. Y claro, entonces en el sentido cualquier ley, y es, insisto, una opinión personal mía, siempre que tiene que tener una lógica. Las leyes no son redactadas ni hechas para que tengan algo ilógico. Entonces la lógica te dice que no es justo que esa persona se quede con todo ese patrimonio. Entonces investigar el origen del bien y empezar a ejercer la práctica de disociar la responsabilidad penal de lo que es el patrimonio, porque son cosas distintas. Evidentemente, siempre respetando las garantías al debido proceso y todo lo que hemos consignado como países, pero tenemos elementos los cuales nos hacen justamente extraer de una cosa o de un bien particular lo que nosotros o lo que los agentes fiscales pueden utilizar en juicio oral, que lo pueden llamar como elementos probatorios. Y les doy el ejemplo más sencillo que siempre se utiliza justamente en los congresos internacionales en sí. Cuando existe un hecho punible de una presunción de homicidio alta, por ejemplo, el agente fiscal no es que guarda el cadáver y espera que llegue el juicio oral para exhibirlo y decir que es una evidencia principal de un hecho de homicidio en sí. ¿Qué hace? Le llama al forense y el forense extrae todos los elementos de eso y presenta una prueba pericial en la cual consta que tuvo tantos balazos, etcétera, etcétera. Entonces utiliza ese elemento a fin de que en juicio oral una persona pueda ser condenada. Bueno, eso trasladado muchas veces a los bienes. Lo que se hace es extraer los elementos probatorios, llámese una camioneta que transportaba supuestos estupefacientes. Se hace el aspirado con esa prueba química, se presenta en una pericia que el aspirado dio positivo a cocaína o clorhidrato, lo que quieras, ¿verdad? Entonces, se extrae eso y se utiliza la libertad probatoria, sumado a la escucha telefónica, sumado a que de repente hubo testigos que vieron ese hecho, tal cosa. Y ante el argumento del agente fiscal y ante la hipótesis que construye de que ese vehículo fue obtenido con dinero ilícito y que a la vez era utilizado con los fines del tráfico internacional de estupefacientes, por darle un ejemplo. Vamos a hacer una pequeña pausa para no quedarnos sin tiempo al siguiente bloque, si me permiten, y de esa manera podemos seguir con las preguntas. Y vas a preguntar ya, Felipe. Dale. Sí, le toca a Felipe, los dos te hicieron retruco, ¿eh? No, vamos a hacer por una... favor, sí, por te metieron dos. No, tranquilo. Ambos metieron dos. ¿no? Tranquilo, Sí. tranquilo. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya volvemos, pero la línea maternidad Fisher Price está pensada y diseñada para que disfrutes cada etapa con tu bebé. Por supuesto, para eso crearon productos como biberones, chupetes, sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea de maternidad de Fisher Price. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a novel.
Muy bien, y a partir de mañana en infosnegocios.com.py, la publicidad en la posmodernidad, ¿qué elemento social hay que tener en cuenta? Se pregunta este artículo. Buscan empresas y personas solidarias que quieran colaborar por un mejor año educativo para los niños. Y también, por supuesto, la transformación digital en camino. Así que también esto y mucho más en infosnegocios.com.py. Felipe. Sí, para el doctor Rolón Luna, tengo en realidad dos preguntas en uno, Toto, no sé si se puede. Todo se puede. No, Ya que estamos- acá sí me autoriza el conductor del programa. ¿Verdad? La primera, algo que nunca me quedó claro, y vos lo mencionaste así muy al paso para mí, que es el tema de la presunción de inocencia. Ahora, sí. Que en realidad es, yo entiendo, la justicia que tenemos es, perdón que lo diga, un desastre, ¿verdad? Va a terminar en 30 años el juicio si tienes un buen abogado que podés pagar, sobre todo si te dedicas al tema narco, eso, ¿verdad? A ver, pero entonces, ¿por qué uno tiene que disponer de los bienes cuando el tipo está todavía procesado? ¿Qué pasa si en 30 años, con los tiempos judiciales que tenemos, el tipo dice a la justicia, no, este señor es inocente, vamos a candidatar a papa, no sé qué, más bueno. o para presidente de la comisión vecinal de la parroquia? ¿Qué hacemos? ¿Los bienes ya? Chau. Bueno, yo quiero, en primer lugar, reafirmarme acerca de mis críticas con respecto a la constitucionalidad de la manera en que esta nueva versión de la incautación. En primer lugar, recordemos que tanto el Código Penal como la Ley 1340 y sus modificaciones hablan de comiso. Sí, la incautación es algo relativamente nuevo y amplía, ¿sí? Es una ampliación del espectro y del campo punitivo acción. del Estado, punitivo, ¿sí? Ok. Y para entender esto tenemos que entender también lo que es la confiscación. Históricamente la confiscación ha sido una pena, ¿sí? Es una pena que recae sobre el bien. Te saco lo tuyo, ¿sí? Y me cebo sobre tus bienes y no sobre tu cuerpo, privándote de tu libertad o cualquier otro tipo de medida corporal. En algunos países hay pena de muerte, lo que fuera. Entonces, la confiscación está proscrita según nuestra Constitución, ¿sí? Porque es una pena que implica un despojo. La Constitución claramente lo prohíbe. Entonces, la incautación, que es hacerse del bien, desapoderar el bien, y yo hice esta aclaración hace rato, no muy, sin detenerme demasiado, digamos. Una cosa es cuando el Estado se hace de cosas, de objetos, de implementos vinculados a la comisión del delito, como una camioneta, por ejemplo, que es siempre un vehículo en el cual se puede transportar droga, entonces es pertinente que eso se quede, que la Fiscalía verifique qué es lo que hay ahí, si hay rastros de alguna sustancia, lo que fuere. Pero otra cosa es que el Estado se haga de los bienes, los administre y disponga de ellos sin sentencia condenatoria. Sin sentencia condenatoria. Entonces lo que estamos viendo es una ampliación del campo de punición del Estado, ¿sí? El campo represivo del Estado. Y otras cuestiones ya más que implican un juicio de valor sobre esto nos dicen lo siguiente: puede ser utilizado para perseguir políticamente, por ejemplo, ¿sí? Y hay otra cosa, yo hice un análisis en algún momento sobre esta famosa ley antinarco, proyecto de ley antinarco que luego fue archivado. Ese proyecto de ley era terrorífico, porque la prensa lo bautiza como ley antinarco, pues si uno leía el contenido del proyecto decía otras actividades ilícitas. O sea, si yo robé un celular, podía también aplicárseme si uno se atenía al texto de la norma. Y es esa vaguedad y esa trampa que encierran estas leyes, porque en el nuevo anteproyecto, creo que aquí se hizo referencia al paquete del Ejecutivo de diciembre. Sí. Son 10 proyectos de ley, algunos de ellos peligrosos, según mi entender. Hay uno que se refiere justamente a la ampliación de esta cuestión del comiso especial, comiso autónomo, etcétera. Lo que hacen es vuelven a ampliar otra vez y dejan el campo abierto para que no solamente se persigan narcotraficantes, terroristas y otros, sino que a cualquier persona que comete cualquier delito, rompiendo con una tradición jurídica, podemos decir, de décadas y tal vez más de algún siglo, en cuanto a que la confiscación desde la modernidad jurídica, sí, la aparición del principio de legalidad, etcétera, desaparece del espectro de penas que el derecho penal tiene para la mayoría de los delitos. Por otro lado, hay objeciones también con respecto al principio de igualdad. ¿Por qué al que comete cierto tipo de delito y al que comete se le da un tratamiento y al que comete otro tipo de delito no se le da ese tratamiento? ¿Por qué en la práctica las políticas criminales son la manera y la intensidad y la selectividad con que un Estado persigue cierto tipo de delito? Entonces nosotros vamos a ver que, por ejemplo,
el 70% de las mujeres privadas de libertad en el Paraguay están por microtráfico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay una política criminal no escrita que se ceba en el microtráfico y en las mujeres especialmente, ¿sí? Entonces, la política criminal del Estado paraguayo no escrita, pero que se da en la práctica, es vamos a perseguirle a estos narcotraficantes, los que no son amigos porque el inficionamiento de nuestras fuerzas de seguridad en nuestro Poder Judicial por el narcotráfico es algo que no se puede negar también. Son los que caído en desgracia, los que finalmente soportan, no los de medio pelo como Cucho. Entonces vemos que en la práctica eso va a significar que la política criminal del Estado se cebe sobre esos actores. Acá se mencionó el caso de González Daer, Víctor Bogado, podemos hablar de muchos casos. Yo voy a mencionar uno, un tema importante que se vincula a este tema y me pregunto por qué nunca se hizo algo como esto al respecto. Los bienes mal habidos durante la dictadura de Alfredo Stroessner. El informe de la Comisión de Verdad y Justicia, si tomamos el tema tierras nada más, nos habla de prácticamente 7.800.000 hectáreas mal habidas, con nombre y apellido: Alfredo Stroessner, Otelo Carpinelli Yegros y otros generales más otros jerarcas de la época. ¿Por qué no se les aplica? O sea, ¿es realmente perseguir la ilicitud, el origen ilícito de los bienes, o tiene que ver con que esto viene desde ese enfoque de guerra contra las drogas que está empujado por el gobierno norteamericano y que acá la colega me decía, sí, esto está pasando en todo el mundo, porque el modelo de guerra contra las drogas es exportado por Estados Unidos y nuestros países lo reciben acríticamente. Y ese modelo ha fracasado, hace 70 años que se está aplicando con mayor énfasis desde fines de los años 60, cuando se declara la guerra contra la droga por parte del gobierno de Richard Nixon, y no ha demostrado que haya sido eficiente para que la gente se drogue menos o para disminuir los niveles de violencia que se vinculan al narcotráfico. De todos modos, Mariana, vas a preguntar a la vuelta de la pausa, porque tengo que hacer nomás una pausa rápida, por favor. Y ustedes saben que la línea maternidad Fisher Price está diseñada y pensada para que disfrutes cada etapa con tu bebé. Por eso ideamos para ellos productos como chupetes, biberones sacaleches que sean funcionales, alegres y seguros para una mamá feliz que disfruta cada instante con amor. El mejor comienzo eres tú, línea maternidad de Fisher Price. Y también ustedes saben que Summer 7 Long Beach presenta lo que se viene, por supuesto, el gran cierre de esta serie de After Office que estamos teniendo ahí en Senador Loncasi, España. Este viernes 1, el gran cierre, por supuesto, ahí en Long Beach, en este ciclo, por supuesto. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. Bueno, 7:35 minutos. ¿Cuánto? 37 va la temperatura, ¿verdad? Sí, señor. Sí. Ya 36, me van a decir. 36 Están hablando de ello. La pausa, 37 digo, hay que firmar esta pausa. Bueno, doctor, quería responder lo de Felipe, después Mariana, si tenemos tiempo, ¿sí? Sí, nada más para hablar sobre la consulta que hizo Felipe, ¿verdad? Y agregar que nosotros como Senavico actuamos en nombre y representación de la persona que está siendo procesada. En ese sentido, por supuesto que nuestro trabajo es preservar el bien, mantener que ese bien mantenga su valor económico. Nosotros al hablar de un rodado y hablamos de perder la propiedad, nosotros no creemos que pierde la propiedad. Es más, estamos seguros que no pierde la propiedad. Cambiamos nada más el bien. Si el día de mañana un juez autoriza la venta anticipada de un rodado, ese rodado va a dejar de ser un auto y va a ser, por ejemplo, $20.000 que van a estar depositadas en una cuenta judicial y que va a seguir siendo la propiedad del procesado, quien el día de mañana, si se le declara inocente, va a poder, una vez salido, recuperar el dinero con los intereses que eso haya generado. Nada más eso quería acotar a la consulta de Felipe. Se transforma, digamos, el bien. Pero continúa como propiedad. Si eso se vende, ese dinero se deposita y no puede tocarse Navico, ni el juez, ni nadie. No. Eso tiene que quedar depositado hasta las resultas del caso. El famoso caso de este Camaro, por ejemplo. ¿En qué condiciones quedó? Claro, el Camaro actualmente está en uso provisional. Claro, se desprecia. Pues. Sí, claro, se desprecia. No nos conviene ahora. Ese Camaro, por ejemplo, estaría valiendo $40.000. Dentro de 2 años, estando en un depósito o estando en la intemperie, va a valer 10.000. O sea, se va a evaluar. Nos conviene, se hace un estudio sobre el bien y ese estudio puede finalizar diciendo que conviene que se venda
y que ahora va a tener un valor Ahora, mucho más alto. si uno que se el día pone a de pensar en mañana. la manera en que en el Estado, yo trabajé en varias instituciones públicas, mantienen los vehículos, Sí. es más factible que en vez de 20.000 Sí. dólares Es que valga 10.000 en Yo 2 creo, años. doctor, ahí está. Ese me Encima parece un que vehículo uno- como ese Claro. que no ese tiene creo que es uno de representante los acá. puntos, ¿verdad? La calidad de la administración del Estado. Claro, ¿Qué exacto. tan Ahí la rentable ministra decía pueden...? que están contratando administradores No, ¿qué tan especializados, rentable ¿verdad? Porque puede si no- ser que supongamos, tíreme un negocio de lo más la venta de empanadas, un saludo a Areco, ¿verdad? Pongamos empanadas Areco, no estoy diciendo Sí. que esté nada malo, pero que sea uno de los negocios que tenga que administrar el Estado. La pregunta es, ¿va a continuar siendo el negocio pujante que es o va a ser como mucho lo que administra el Estado? Esa ahí está, me parece que ese es es una de el las tema. dudas que se genera, Justamente ¿verdad? es por eso es mucho más garantista, Toto, en el sentido de que Claro. vos mirás un poquito qué pasaba antes, ¿verdad? Y nosotros justamente lo que Se tenemos cerraba. que precautelar es porque ahora ya tienen nombre y apellido a quién le vas a demandar si es que tu bien, Claro. si es que tu bien después desaparece cuando vos salas sobreseído. Antes, ¿qué pasaba? ¿Qué hacías, verdad? No tenías específicamente un responsable en cuanto a eso. Nosotros estamos como responsables y lo ideal es monetizar todo, porque primero administrar dinero es mucho más transparente, mucho más fácil y genera de repente cierta ventaja para la persona que está procesada, porque eso está en el banco, vos chequeas en una cuenta y es lo más fácil de Él puede controlar. disponer esa plata. No, disponer no, hasta que Mientras exista una esté- sentencia. Ni quiera pagar su abogado. No. Nada. No puede disponer porque hay una presunción alta por parte del Ministerio Público de que ese La dinero proviene presunción de un como ilícito. base para el desapoderamiento es gravísimo, eso es Jodido, inconstitucional ministra. por donde Pero se lo espera, mire. entonces, o sea, y con respecto a ese tipo Terrorífico. de cosas, pero estamos hablando, es terrorífico, pobre narcotraficante. No, pobre gente. No, hasta que la justicia no diga no. doctora, Claro. no vamos a colocar esto Doctora, en términos, lo que pasa- morales, porque Jorge, la discusión Jorge. no es moral, la discusión es No, jurídica. pero y eso es lo que te digo, doctor, existe una Lo alta que y usted me está existe diciendo es una cuando investigación. a usted le conviene, la discusión la traslada al campo moral. Y acá la cuestión no es moral. ¿Por qué no es moral? Porque primero tenemos que tener en cuenta las disposiciones constitucionales y legales y luego en un segundo momento tenemos que tener en cuenta que la culpabilidad se determina en una república y en un estado de derecho cuando hay sentencia firme y ejecutoriada. De la Entonces no me persona. diga pobre narcotraficante, porque De la persona, el doctor. delincuente de por sí es un sujeto que provoca daño social. Por eso el Código Penal en cada país, sus códigos respectivos, penalizan ese tipo de conducta. Claro. No está en discusión eso. Pero con ese criterio, cada vez que una persona es imputada por la comisión de un delito, vamos a desapoderarle de sus bienes, vamos a incautar. Ustedes van a tener muchísimo trabajo, van a Pero administrar todos los bienes de las casi 15.000 personas que están presas, de las cuales No, pero el no. 80% No, son no. condenadas. No, porque Ah, es hablamos de así. bienes de interés económico para el Estado Es paraguayo, así. no es cualquier bien, doctor. Pero muchos, es un concepto muchos que ya se debatió delincuentes demasiado. o supuestos delincuentes tienen bienes. No, estamos hablando de crimen organizado, que es pero una ¿por qué estructura, tiene- es un por qué- ¿Y momento... por qué la corrupción, por ejemplo, en el ámbito de lo público no tiene ese tratamiento? ¿Por qué Sí, el es crimen que organizado existe- es peor? No, doctor, yo no dije que no tenga ese Que usted está tratamiento. haciendo énfasis en eso y me está diciendo que lo que pasa es No, que el crimen no, pero organizado no es dije malo. eso, Ese es no. un criterio moral nuevamente. No, no el es criterio moral es un criterio porque jurídico, doctor. no Estamos es jurídico mezclando porque una para mí el responsabilidad penal homicidio, con un una homicida responsabilidad patrimonial es y son cosas alguien distintas. que comete un delito más grave que el que vende un porro en la calle. Le Respeto cuento. su criterio, no lo no, comparto, pero es que pero la lo cuestión respeto. moral no entra acá. Cuando metemos la cuestión moral, estamos estableciendo un criterio desigual a la hora de considerar situaciones que, de acuerdo a lo que se estudia en primer curso de Derecho, tiene que ver con la característica básica de la norma jurídica, No, que es la la discusión- generalidad. La discusión, yo generalidad. me quedé sin tiempo lastimosamente Sí, porque es así. este tema da para mucho más. La discusión también siempre es, poniendo el ejemplo de matar o no, nomás lo que yo escuché acá y voy a tirar sobre la mesa, ¿verdad? Yo matándole a alguien, digamos, producto de ese crimen, salvo que sea un sicario, no le saco un rédito económico. Vendiendo, digamos, estupefacientes le sacaría en teoría, ¿verdad? Tiene otra figura. Entonces, ahí, digamos, está esa discusión porque, y también repito, la calidad de la administración del Estado es lo que muchas veces, digamos, de alguna forma preocupa. ¿Qué pasa si, yo no digo que lo sea, pero ¿qué pasa si a Cucho no le pueden comprobar la culpabilidad? No digo lo ni que sea inocente, sino que se puede demostrar nomás que el hombre es culpable, ¿verdad? Entonces es inocente. Sale, claro, por En una eso. república así Entonces, funciona. el tipo sale y encontraría su dinero, digamos, de alguna forma. Si no lo encuentra, tiene que entrar una demanda al Estado paraguayo y ahí podemos irnos, digamos, mucho tiempo. O sea, Y es por eso que es Los más tiempos no garantista. son- Por los eso tiempos es más no son, garantista, ¿verdad? Toto, por eso Claro. es más garantista, porque justamente ahora tiene la oportunidad de demandar por un lucro cesante o demandar por una cuestión patrimonial. Insisto, aparte de la investigación penal, se hace una investigación patrimonial. Y por favor, no entremos en confundir que los bienes no van a ser ni culpables ni inocentes. Si es que X persona, si Toto González sale sobreseído, él sale sobreseído por y es inocente.
no es que sus bienes tienen una sentencia de sobreseimiento, sus bienes son legales o ilegales y hay forma de demostrar eso y versa sobre una cuestión netamente patrimonial. Doctor, Sí, cortísimo. Nada más Ya para, me echan luz, sí. no para agregar. Toda la vida existió el tema de la incautación de los bienes, siempre existieron depósitos donde los vehículos, los rodados, los bienes en sí están completamente deteriorados y yo creo que a partir de ahí surgió la Cenavico para administrar esos bienes nada más. Gracias, doctor, también por acompañarnos. Nos quedamos Sí, lastimosamente. un minuto tenemos, medio. 30 Simplemente segundos. para decir, porque Hasta en que este nos saquen país de la hay que tema. aclarar todo. Uno no está a favor de que Claro. los bienes producto de actividades ilícitas sirvan para que después los delincuentes salgan, si entraron 10 días a la cárcel, para que los disfruten. Acá la cuestión, por lo menos desde mi perspectiva, es analizar todas estas cuestiones desde un enfoque de derechos establecido en la Constitución. Eso es lo que nosotros tenemos que, a la hora de penalizar conductas o de afectar derechos, libertades y garantías, tenemos que mirar la Constitución. El resto de todas las discusiones morales, políticas, son otro tipo de discusiones y yo no las traje acá. Yo por lo menos no las traje. Y ante la vaguedad ustedes saben que Fariña sale ganando. Vamos a hacer una pausa y ya volvemos. No. Bueno, nos estamos yendo. Chau, Chau. Felipe. Chau, Mariana. hasta mañana. Chao, Toto. Gracias. Saludos. Querido. Chao, chao. I've been waiting for a guy to come and take me by the hand. 'Cause these sensations make me feel the pleasures of a normal man. These sensations spare the insults, leave them for another day.